esta comunicación de manera virtual ante la imposibilidad de poder hacer actos presenciales de concentración, de movilización de nuestras fuerzas, a partir pues de una condición sanitaria que nos impide el libre tránsito, que nos impide la interacción humana entre compañeros. Y por esa razón es que estamos aquí en este 1 de mayo de manera virtual, haciendo escuchar nuestra voz, partiendo del hecho de que estemos aislados, no quiere decir que estemos incomunicados, y tampoco quiere decir que no tengamos que decir como trabajadores. Por eso es que la nueva central ha lanzado la campaña de nuestras demandas no son virtuales, que comenzó a operar desde comienzos de la mañana para visibilizar cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas, cuáles son las reivindicaciones, cuál es la problemática de los trabajadores, y estamos convocando a todos nuestros afiliados organizados en la nueva central de trabajadores para que puedan mandar sus fotos, sus videos, sus textos a la página web de nuestra nueva central de trabajadores. En ese sentido, decidió también el Consejo Político Nacional, la estructura ejecutiva, convocar a este meeting virtual con la presencia de los secretarios generales y presidentes de las sociedades cooperativas que el día de hoy nos acompañan. Digamos que esta es la presentación de la necesidad de esta comunicación virtual y también el hecho de reivindicar una fecha histórica para la clase trabajadora a nivel mundial que nos representa, que nos guía y que nos nutre de una convicción internacionalista, y por tal motivo es de que vamos a hacer este meeting de carácter virtual. Para iniciar, vamos a darle la palabra a las compañeras que van a hacer lectura de la versión sintetizada del manifiesto de la nueva central. Manifiesto del 1 de mayo, nuestras demandas no son virtuales. A las y los trabajadores mexicanos, a la opinión pública, al pueblo de México. Las condiciones actuales no podían ser más adversas. El desplome de la economía capitalista, que ya se venía a venir, ahora se acompaña de una pandemia mortal que amenaza a la humanidad entera. Europa Occidental está devastada. Los Estados Unidos de rodillas y América Latina comienza a sentir los agresivos efectos de la expansión de ambas desgracias. Impedidos para poder movilizarnos presencialmente, víctimas del paro forzoso impuesto por la contingencia sanitaria, privados de nuestras habituales formas de sobrevivencia, precarizados por 3 décadas de neoliberalismo, ahora nos encontramos de frente a uno de los periodos históricos más críticos que haya vivido la clase trabajadora a nivel mundial. Solo comparable con los funestos estragos de las 2 guerras mundiales del siglo XX y la profunda depresión capitalista de 1929. De la acelerada expansión mundial de la pandemia del COVID-19, saltamos a la parálisis de la economía global que ha puesto en la calle a cerca de 200 millones de trabajadores de todo el mundo en solo 3 meses. Son las clases populares y los países más pobres quienes hoy por hoy resienten con más fuerza las consecuencias económicas y sociales de la doble crisis. Para los grandes centros financieros, las corporaciones multinacionales y las oligarquías locales, su preocupación central está en cómo, sin sufrir ningún quebranto alguno de sus negocios, se reactiva la economía capitalista lo antes posible y sin costo alguno que merme sus ganancias, mientras millones de trabajadores en el desempleo masivo carecen hasta de lo más mínimo para sobrevivir. Nuestro futuro pende de un hilo. Si no somos capaces de poner a salvo nuestros intereses, estamos obligados a luchar juntos, a cerrar filas y evitar a toda costa que todo el peso de la crisis sea puesto sobre nuestras espaldas. Evitar que las confederaciones patronales y la derecha panista ligada al neoliberalismo más recalcitrante nos impongan su programa de reactivación económica
para que todo siga igual o peor que antes. Comenzando por reivindicar las justas demandas de las y los trabajadores de la salud, quienes de manera heroica ocupan la primera línea de combate en la desigual batalla en contra del mortal COVID-19. Decimos desigual porque los sucesivos gobiernos neoliberales en México lograron el desmantelamiento letal del sistema de salud pública del país. Ahora estamos pagando las consecuencias de los recortes presupuestales a las instituciones públicas de la salud, la privatización de este derecho social y la falta de incentivos económicos y profesionales para los trabajadores del sector. Hoy, de manera emergente, el gobierno de AMLO intenta contrarreloj remontar el desabasto de personal, materiales, equipos, medicamentos y protocolos para enfrentar la perniciosa fase 3 de la contingencia. Es necesario ir a fondo para fortalecer el sistema de salud pública inmediatamente y después de la emergencia. La nueva Central de Trabajadores y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, Investigación y Cultura reconocen y respaldan la labor de las y los trabajadores de la salud que día con día arriesgan su vida para salvar otras. Por otro lado, hay sectores de la burguesía que vienen actuando al margen de la solidaridad y las disposiciones oficiales que intentan mitigar los efectos del paro forzoso. Hay un gran número de medianas y grandes empresas que no están respetando los lineamientos del Consejo General de Salud, poniendo en riesgo la salud y la vida de sus trabajadores. En el norte del país, las compañías maquiladoras se rehúsan a cerrar sus plantas, poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. Según cifras oficiales, tan solo en Baja California, 620 empresas, el 68%, se niegan a dejar de producir, lo que pone en riesgo a más de 239,000 familias. Sin embargo, ha sido la organización obrera la que, una vez más, ha puesto un freno al abuso empresarial. Mediante paros de la producción, se lograron cerrar varias fábricas y, aunque el número es muy menor comparado con las que se mantienen abiertas, estas acciones demuestran que la fuerza organizada de las y los trabajadores es capaz de revertir cualquier situación. La nueva Central de Trabajadores y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior, Investigación y Cultura demandan la sanción inmediata a las empresas que violen las disposiciones del Consejo General de Salud y exige la solución inmediata de todos los conflictos laborales en curso. Asimismo, llama al gobierno a fortalecer y extender todas las medidas sanitarias y económicas que preserven la vida y salud de la clase trabajadora y garanticen el ingreso de los trabajadores formales e informales durante la contingencia. Llama a introducir cambios sustantivos en el modelo económico que abran paso al desarrollo de la economía social y solidaria, dignifiquen el trabajo y nos permitan rescatar la soberanía energética y alimentaria del país. Convocamos a reconstruir el sistema de salud y educación pública con una amplia participación de los trabajadores del sector que frene y revierta sus procesos de mercantilización. Rechazamos cualquier pacto o acuerdo nacional que subordine los intereses de los trabajadores al capital y le signifique mayores sufrimientos al pueblo de México. Planteamos la necesidad de convocar a una Convención Nacional Democrática de los Trabajadores que unifique al sindicalismo democrático e independiente y lo dote de un programa de acción que defienda los intereses de la clase trabajadora. Nos pronunciamos por la articulación internacional de las luchas de los trabajadores del mundo, que hoy por hoy tienen vigencia en la defensa de sus intereses y el legítimo derecho a su emancipación. La crisis ha desnudado al sistema capitalista como un flagelo de la humanidad. Es tiempo de reemplazarlo, de construir otro mundo antes de que sea demasiado tarde. Justo por ello, la nueva Central de Trabajadores y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, Investigación y Cultura, reivindicamos la vigencia de los ideales libertarios de nuestros predecesores, de aquellos que forjaron con sangre, sudor y lágrimas el carácter combativo y clasista del 1 de mayo.
Demandamos la solución urgente a las huelgas del STUACH y del SUT-Notimex. Suspensión inmediata de actividades no esenciales en aquellas empresas que siguen laborando y pago íntegro del salario a los trabajadores durante la emergencia. Ni un despido más. Solidaridad con las y los trabajadores de la salud por insumos e infraestructuras suficientes para atender la emergencia. Alto a las agresiones contra el personal del sector. Seguro de desempleo universal para los trabajadores del sector formal e informal. Abrogación de la reforma laboral del 2012 y las disposiciones que limitan el pago de salario íntegro en situaciones de contingencia o emergencia sanitaria. Campañas y acciones para atender y erradicar los casos de violencia de género. Ni un feminicidio más. Restablecimiento de un sistema social y solidario de jubilaciones y pensiones. Control de precios de los productos de primera necesidad, medicinas y servicios públicos. Nacionalización y rescate cooperativista por sus trabajadores de las empresas que cierren total o parcialmente. Apoyo y promoción del cooperativismo. Suspensión del pago de la deuda externa, no a un nuevo FOBAPROA. Suspensión de los megaproyectos que atentan contra la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Democratización urgente del mundo del trabajo para que las y los trabajadores que protejan sus derechos por medio de representaciones auténticas. Libertad sindical y respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones sociales. No a los pactos patronales que terminan sacrificando a la clase trabajadora. Nueva Central de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. ¡Viva la nueva Central de Trabajadores! Muy bien, les agradecemos a la compañera Fernanda Justo Hernández de la estructura ejecutiva de la Estatal de Jalisco, de la nueva Central de Trabajadores, a la compañera Mónica Jiménez del Sindicato Mexicano de Electricistas, a la compañera Yanalum Cerda Guzmán del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad de Colima y a la compañera Rosalba Calva Flores del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación Rural. A todas ellas, muchas gracias por esta lectura.